Kev Delsis Production presenta Sobre el origen del mundo. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kev Delsis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete. Dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Dado que todos, dioses del mundo y de la humanidad, afirman que nada existía antes del caos, yo, a diferencia de ellos, demostraré que todos están equivocados porque desconocen el origen del caos ni su raíz. He aquí la demostración. Qué bien le viene a todo el mundo en lo que respecta al caos. Decir que es una especie de oscuridad, pero en realidad proviene de una sombra llamada oscuridad. Y la sombra proviene de un producto que ha existido desde el principio. Es evidente, además, que existía antes de que el caos surgiera y que este último es posterior al primer producto. Analicemos pues los hechos del asunto, y además el primer producto del que se proyectó el caos. Y así se demostrará claramente la verdad. Tras el desarrollo completo de la estructura natural de los seres inmortales, a partir del infinito, una semejanza emanó de Pistis, fe, se llama Sofía, sabiduría. Ejerció su voluntad y se convirtió en un producto semejante a la luz primigenia. E inmediatamente su voluntad se manifestó como una semejanza celestial, de una magnitud inimaginable. Se interponía entre los seres inmortales y las cosas que surgieron después de ellos, como ella, Sofía, funcionaba como un velo que separaba a la humanidad de las cosas de arriba. Ahora bien, el reino eterno, eón de la verdad, no tiene sombra exterior, pues la luz ilimitada está en todas partes en su interior. Pero su exterior es sombra, llamada oscuridad. De ella surgió una fuerza que preside la oscuridad. Y las fuerzas que surgieron después llamaron a la sombra el caos ilimitado. De ella brotó toda clase de divinidad, junto con todo el lugar, de modo que también la sombra es posterior al primer producto. Fue en el abismo donde apareció la sombra, derivada del mencionado Pistis. Entonces la sombra percibió que había algo más poderoso que ella y sintió envidia. Y cuando quedó embarazada por sí sola, de repente engendró celos. Desde ese día, el principio de los celos entre todos los reinos eternos y sus mundos ha sido evidente. Ahora bien, en cuanto a esos celos, se descubrió que eran un aborto sin espíritu alguno. Como una sombra, surgió en una vasta sustancia acuosa. Entonces la bilis que había surgido de la sombra fue arrojada a una parte del caos. Desde ese día, una sustancia acuosa ha sido evidente, y lo que se hundió en su interior fluyó, siendo visible en el caos. Como una mujer que da a luz a un niño, todas sus superfluidades fluyen hacia afuera. Así también la materia surgió de la sombra y se proyectó aparte, y no se apartó del caos. Más bien, la materia estaba en el caos, siendo parte de él. Y cuando estas cosas sucedieron, Pistis apareció y se manifestó sobre la materia del caos, que había sido expulsada como un feto abortado, pues no había espíritu en ella, pues todo, el caos, era oscuridad ilimitada y agua sin fondo. Cuando Pistis vio el resultado de su defecto, se perturbó, y la perturbación apareció como un producto temible. Se precipitó hacia ella en el caos, se volvió hacia ella y sopló en su cara en el abismo, que está debajo de todos los cielos. Y cuando Pistis Sofía deseó que aquello que no tenía espíritu se formara a semejanza de él y gobernara la materia y todas sus fuerzas, apareció por primera vez un gobernante de entre las aguas, con aspecto de león andrógino, con gran autoridad en su interior e ignorante de su origen. Cuando Pistis Sofía lo vio moviéndose en las profundidades de las aguas, le dijo: «Hijo, pasa hasta aquí», a cuyo equivalente es Yaldabaoth. Desde ese día surgió el principio de la expresión verbal, que llegó a los dioses, los ángeles y la humanidad, y lo que surgió como resultado de la expresión verbal. Los dioses, los ángeles y la humanidad lo aniquilaron. En cuanto al gobernante Yaldabaoth, ignora la fuerza de Pistis, no vio su rostro, sino que vio en el agua la imagen que le hablaba, y debido a esa voz se llamó a sí mismo Yaldabaoth.
Pero Ariael es como lo llaman los perfectos, pues era como un león. Ahora bien, cuando llegó a tener autoridad sobre la materia, Pistis Sophia se retiró a su luz. Cuando el gobernante vio su magnitud y solo se veía a sí mismo, no veía nada más que agua y oscuridad. Entonces supuso que solo él existía. Su se completó con la expresión verbal. Apareció como un espíritu que se movía de un lado a otro sobre las aguas. Y cuando ese espíritu apareció, el gobernante separó la sustancia acuosa, y lo seco se dividió en otro lugar. Y de la materia se construyó una morada, y la llamó cielo. Y de la materia el gobernante hizo un escabel y lo llamó tierra. Entonces el gobernante tuvo un pensamiento acorde con su naturaleza, y mediante la expresión verbal creó un andrógino. Abrió la boca y le arrulló. Cuando abrió los ojos miró a su padre y le dijo, Entonces su padre lo llamó Eao, Yao. Después creó al segundo hijo. Le arrulló y abrió los ojos y le dijo a su padre, Su padre lo llamó Eloai. Después creó al tercer hijo. Le arrulló y abrió los ojos y le dijo a su padre, As. Su padre lo llamó Astafallos. Estos son los 3 hijos de su padre. 7 aparecieron en el caos, andróginos. Tienen sus nombres masculinos y sus nombres femeninos. El nombre femenino es Pronoia, previsión Sambatas, que es semana. Y su hijo se llama Yao. Su nombre femenino es señorío, Sabaoth. Su nombre femenino es deidad. Adonaios, su nombre femenino es realeza. Elaios, su nombre femenino es celos. Horaios, su nombre femenino es riqueza. Y Astafallos, su nombre femenino es Sofía, sabiduría. Estas son las 7 fuerzas de los 7 cielos del caos. Y nacieron andróginos, consistentes con el patrón inmortal que existía antes de ellos, según el deseo de Pistis, para que la semejanza de lo que había existido desde el principio pudiera reinar hasta el final. Encontrarás el efecto de estos nombres y la fuerza de las entidades masculinas en el Arcángel libro del profeta Moisés, y los nombres de las entidades femeninas en el primer libro de Noraya. Ahora bien, el Padre primordial Yaldabaoth, al poseer gran autoridad, creó cielos para cada uno de sus descendientes mediante la expresión verbal. Los creó hermosos como moradas, y en cada cielo creó grandes glorias 7 veces excelentes, tronos, mansiones y templos, y también carros y espíritus vírgenes, hasta uno invisible y sus glorias. Cada uno los tiene en su cielo. Poderosos ejércitos de dioses, señores, ángeles y arcángeles, incontables miríadas para que pudieran servir. El relato de estos asuntos lo encontrarás de forma precisa en el primer relato de Oraya. Y se completaron desde este cielo hasta el 6º cielo, es decir, el de Sofía. El cielo y su tierra fueron destruidos por el perturbador que estaba debajo de todos ellos. Y los 6 cielos se estremecieron violentamente, pues las fuerzas del caos sabían quién había destruido el cielo que estaba debajo de ellos. Y cuando Pistis supo de la ruptura resultante de la perturbación, envió su aliento, lo ató y lo arrojó al Tártaro. Desde ese día el cielo junto con su tierra se ha consolidado a través de Sofía, hija de Yaldabaoth, quien está debajo de todos ellos. Ahora bien, cuando los cielos se consolidaron junto con sus fuerzas y toda su administración, el Padre primordial se volvió insolente y fue honrado por todo el ejército de ángeles. Y todos los dioses y sus ángeles lo bendijeron y honraron. Y por su parte se deleitaba y se jactaba continuamente, diciéndoles, no necesito de nadie. Dijo, soy yo quien es Dios, y no hay otro que exista fuera de mí. Y al decir esto, pecó contra todos los seres inmortales que responden. Y lo acusaron. Entonces, cuando Pistis vio la impiedad del gobernante principal, se llenó de ira. Era invisible. Dijo, te equivocas, Samael. Es decir, Dios ciego. Hay un hombre inmortal de luz que existió antes que tú, y que aparecerá entre tus formas modeladas. Te pisoteará hasta el desprecio, como se machaca la arcilla del alfarero. Y descenderás a tu madre, el abismo,
junto con tus seres queridos. Porque en la consumación de tus obras, todo defecto que se ha hecho visible a partir de la verdad será abolido, y dejará de ser, y será como lo que nunca ha sido. Diciendo esto, Pistis reveló la semejanza de su grandeza en las aguas, y así se retiró a su luz. Cuando Sabaoth, hijo de Yaldabaoth, oyó la voz de Pistis, la alababa y condenaba al padre por la palabra de Pistis. La alabó porque les había instruido sobre el hombre inmortal y su luz. Entonces Pistisofía extendió su dedo y derramó sobre él un poco de luz de la suya para condenar a su padre. Entonces, cuando Sabaoth fue iluminado, recibió gran autoridad contra todas las fuerzas del caos. Desde ese día se le llama Señor de las Fuerzas. Odiaba a su padre, la oscuridad, y a su madre, el abismo, y aborrecía a su hermana, el pensamiento del progenitor primordial, que se movía de un lado a otro sobre las aguas, y debido a su luz, todas las autoridades del caos le tenían envidia. Y cuando se perturbaron, desataron una gran guerra en los 7 cielos. Entonces, cuando Pistisofía presenció la guerra, envió 7 arcángeles a Sabaoth desde su luz. Lo llevaron al 7º cielo. Se presentaron ante él como asistentes. Además, le envió 3 arcángeles más y estableció para él el reino sobre todos, para que pudiera morar por encima de los 12 dioses del caos. Ahora bien, cuando Sabaoth ocupó el lugar de reposo a cambio de su arrepentimiento, Pistis también le dio a su hija Zoe vida, junto con gran autoridad, para que le instruyera sobre todo lo que existe en el 8º cielo. Y como tenía autoridad, se construyó ante todo una mansión. Es enorme, magnífica, 7 veces más grande que todas las que existen en los 7 cielos. Y delante de su mansión creó un trono enorme, sobre un carro de 4 caras llamado querubín. El querubín tiene 8 formas en cada una de las 4 esquinas, de león, de becerro, de hombre y de águila, de modo que todas las formas suman 64, y 7 arcángeles que están delante de él. Él es el 8º y tiene autoridad. Todas las formas suman 72. Además, de este carro tomaron forma los 72 dioses. Tomaron forma para gobernar las 72 lenguas de los pueblos. Y junto a ese trono creó otros ángeles con forma de serpiente, llamados serafines, que lo alaban en todo momento. Después creó una congregación de ángeles, millares y miríadas innumerables, que se parecían a la congregación del 8º cielo. Y un primogénito llamado Israel, que es el hombre que ve a Dios, y otro ser llamado Jesucristo, que se asemeja al Salvador en el 8º cielo y que se sienta a su derecha en un trono reverenciado. Y a su izquierda se sienta la Virgen del Espíritu Santo en un trono glorificándolo. Y las 7 vírgenes están de pie ante ella, con 30 arpas, salterios y trompetas glorificándolo. Y todos los ejércitos de los ángeles lo glorifican y lo bendicen. Ahora, donde se sienta es sobre un trono de luz, una gran nube que lo cubre. Y no había nadie con él en la nube excepto Sofía Pistis, instruyéndolo sobre todas las cosas que existen en el 8º cielo, para que se crearan las semejanzas de esas cosas, a fin de que su reinado perdurara hasta la consumación de los cielos del caos y sus fuerzas. Ahora Pistis Sofía lo apartó de la oscuridad y lo convocó a su derecha, y al Padre primordial lo puso a su izquierda. Desde ese día, la derecha se llama justicia y la izquierda maldad. Ahora bien, debido a esto, todos recibieron un reino en la congregación de la justicia y la maldad. En Bren se alzan sobre una criatura, todos. Así, cuando el Padre primordial del caos vio a su hijo, Sabaoth y la gloria en la que se encontraba, y percibió que era el mayor de todas las autoridades del caos, lo envidió. Y habiéndose enojado, engendró a la muerte de su muerte. Y él, es decir, la muerte, fue establecido sobre el 6º cielo. Sabaoth había sido arrebatado de allí, y así se logró el número de las 6 autoridades del caos. Entonces la muerte, siendo andrógina,
se mezcló con su propia naturaleza y engendró 7 descendientes andróginos. Estos son los nombres de los masculinos: celos, ira, lágrimas, suspiro, sufrimiento, lamento, llanto amargo. Y estos son los nombres de las femeninas: ira, dolor, lujuria, suspiro, maldición, amargura, penuria. Tuvieron relaciones sexuales entre sí y cada uno engendró 7, lo que suma un total de 49 demonios andróginos. Encontrarás sus nombres y sus efectos en el libro de Salomón. Y en presencia de estos, Zoe, quien estaba con Sabaoth, creó 7 buenas fuerzas andróginas. Estos son los nombres de las masculinas: el sin envidia, el bendito, el alegre, el verdadero, el sin resentimiento, el amado, el digno de confianza. Asimismo, en cuanto a las femeninas, estos son sus nombres: paz, alegría, regocijo, bendición, verdad, amor, fe, pistis. Y de estas surgen muchos espíritus buenos e inocentes. Encontrarás sus influencias y efectos en las configuraciones del destino, del cielo que está bajo los 12. Y al ver la imagen de Pistis en las aguas, el Padre Primordial se afligió profundamente, especialmente al oír su voz, como la primera voz que lo había llamado desde las aguas. Y al saber que era ella quien le había dado nombre, suspiró, se avergonzó de su transgresión. Y cuando supo con certeza que un hombre inmortal de luz había existido antes que él, se sintió profundamente perturbado, pues previamente había dicho a todos los dioses y a sus ángeles: soy yo quien soy Dios, no existe otro aparte de mí, porque temía que supieran que otro había existido antes que él y lo condenaran. Pero él, falto de entendimiento, se burló de la condena y actuó con imprudencia. Dijo: si algo ha existido antes de mí, que aparezca para que podamos ver su luz. Y al instante, miren, una luz surgió del 8º cielo y atravesó todos los cielos de la tierra. Cuando el Padre Primordial vio la belleza de la luz que irradiaba, se asombró y se avergonzó profundamente. Al aparecer esa luz, apareció en ella una imagen humana muy maravillosa, y nadie la vio excepto el Padre Primordial y Pronoya, que estaba con él. Sin embargo, su luz apareció ante todas las fuerzas de los cielos. Por eso todos se turbaron. Entonces, cuando Pronoya vio a ese emisario, se enamoró de él. Pero él la odiaba porque estaba en la oscuridad. Pero ella deseó abrazarlo, pero no pudo. Al no poder satisfacer su amor, derramó su luz sobre la tierra. Desde ese día, ese emisario ha sido llamado Adán de Luz, cuya traducción es el hombre luminoso de sangre. Y la tierra se extendió sobre él, Santo Adamán, cuya traducción es la Tierra Santa de Adamantino. Desde ese día, todas las autoridades han honrado la sangre de la Virgen, y la tierra fue purificada por la sangre de la Virgen. Pero sobre todo el agua fue purificada mediante la semejanza de Pistis Sofía, quien se había aparecido al Padre Primordial en las aguas, con razón, pues se ha dicho a través de las aguas. El agua bendita, al vivificarlo todo, lo purifica. De esa primera sangre surgió Eros, siendo andrógino. Su masculinidad es Gimireris, siendo fuego de la luz. Su feminidad, que está con él, un alma de sangre, proviene de la materia de Pronoya. Él es muy encantador en su belleza, con un encanto que supera a todas las criaturas del caos. Entonces todos los dioses y sus ángeles, cuando vieron a Eros, se enamoraron de él, y apareciendo en todos ellos, los encendió. Así como de una sola lámpara se encienden muchas lámparas, y una y la misma luz hay allí, pero la lámpara no disminuye. Y de esta manera, Eros se dispersó en todos los seres creados del caos, y no disminuyó. Así como del punto medio de la luz y la oscuridad, apareció Eros, y en el punto medio de los ángeles y la humanidad se consumó la unión sexual de Eros. Así de la tierra floreció el placer primordial. La mujer siguió a la tierra, y el matrimonio siguió a la mujer. El nacimiento siguió al matrimonio. La disolución siguió al nacimiento. Después de ese Eros, la vid brotó de esa sangre derramada sobre la tierra. Por eso, quienes la beben conciben el deseo de la unión sexual. Después de la vid, brotaron de la tierra una higuera y un granado,
junto con los demás árboles de todas las especies, que llevaban consigo su semilla, proveniente de la semilla de las autoridades y sus ángeles. Entonces la justicia creó el paraíso, siendo hermoso y estando fuera de la órbita de la luna y la órbita del sol en la tierra del desenfreno, en el este, en medio de las piedras. Y el deseo está en medio de los hermosos y apetitosos árboles. Ida es como el sol, y sus ramas son hermosas. Sus hojas son como las del ciprés. Su fruto es como un racimo de uvas cuando es blanco. Su altura llega hasta el cielo, y junto a él está el árbol del conocimiento, Gnosis, que tiene la fuerza de Dios. Su gloria es como la luna cuando está completamente radiante, y sus ramas son hermosas. Sus hojas son como hojas de higuera. Su fruto es como un buen dátil apetitoso. Y este árbol se encuentra al norte del paraíso, para despertar a las almas del letargo de los demonios, para que se acercaran al árbol de la vida y comieran de su fruto, condenando así a las autoridades y a sus ángeles. El efecto de este árbol se describe en el libro sagrado. A saber, eres tú quien es el árbol del conocimiento, que está en el paraíso, del cual comió el primer hombre y que abrió su mente, y amó a su contraparte femenina y condenó a las demás, semejanzas ajenas, y las aborreció. Después de esto, brotó el olivo, el cual había de purificar a los reyes y a los sumos sacerdotes de la justicia que habían de aparecer en los últimos días. Pues el olivo apareció de la luz del primer Adán por causa del ungüento que habían de recibir. Y la primera alma, Psique, amó a Eros, que estaba con ella, y derramó su sangre sobre él y sobre la tierra. Y de esa sangre brotó primero la rosa, de la tierra del espino, para ser una fuente de alegría para la luz que iba a aparecer en el arbusto. Además, después de esto, las hermosas y perfumadas flores brotaron de la tierra, de diferentes tipos, de cada virgen de las hijas de Pronoia. Y ellas, cuando se enamoraron de Eros, derramaron su sangre sobre él y sobre la tierra. Después de estas, todas las plantas brotaron de la tierra, de diferentes tipos, que contenían la semilla de las autoridades y sus ángeles. Después de estas, las autoridades crearon de las aguas toda especie de bestias, y los reptiles y las aves, de diferentes tipos, que contenían la semilla de las autoridades y sus ángeles. Pero antes de todo esto, tras aparecer el primer día, permaneció en la tierra durante unos 2 días, dejando la Pronoia inferior en el cielo y ascendiendo hacia su luz. Inmediatamente la oscuridad cubrió todo el universo. Cuando así lo quiso Sofía, que estaba en el cielo inferior, recibió autoridad de Pistis y creó grandes cuerpos, luminosos y todas las estrellas, y las puso en el cielo para que brillaran sobre la tierra y representaran signos temporales, estaciones, años, meses, días, noches, momentos, etc. Y de esta manera toda la región del cielo quedó adornada. Ahora bien, cuando Adán de luz concibió el deseo de entrar en su luz, es decir, el octavo cielo, no pudo hacerlo debido a la pobreza que se había mezclado con su luz. Entonces creó para sí mismo un vasto reino eterno. Y dentro de ese reino eterno creó 6 reinos eternos, y sus adornos, 6 en número, que eran 7 veces mejores que los cielos del caos y sus adornos. Ahora bien, todos estos reinos eternos y sus adornos existen dentro de la infinitud que está entre el octavo cielo y el caos debajo de él, contándose con el universo que pertenece a la pobreza. Si quieres saber la disposición de estos, la encontrarás escrita en el 7º universo del profeta Hieralias. Y antes de que Adán de luz se retirara al caos, las autoridades lo vieron y se rieron del Padre primordial por haber mentido al decir: soy yo quien soy Dios, nadie existe antes de mí. Cuando acudieron a él, le preguntaron: ¿no es este el Dios que arruinó nuestra obra? Él respondió: sí, si no quieres que arruine nuestra obra. Ven y creemos un hombre de la tierra, a imagen y semejanza de nuestro cuerpo, para que nos sirva, para que al ver su semejanza se enamore de ella. Ya no arruinará nuestra obra, más bien haremos que aquellos que nacen de la luz sean nuestros siervos, por toda la duración de este reino eterno.
Todo esto sucedió según la previsión de Pistis, para que el hombre apareciera a su semejanza y lo condenara por su forma modelada. Y su forma modelada se convirtió en un recinto de la luz. Entonces las autoridades recibieron el conocimiento, gnosis, necesario para crear al hombre. Sofía Zoe, la que está con Sabaoth, se había anticipado a ellos y se rió de su decisión. Porque son ciegos, en contra de sus propios intereses, lo crearon por ignorancia y no se dan cuenta de lo que están a punto de hacer. La razón por la que se anticipó a ellos y creó primero a su propio hombre fue para que éste pudieran instruir a su forma modelada a despreciarlos y así escapar de ellos. La creación del instructor se produjo de la siguiente manera. Cuando Sofía dejó caer una gota de luz, ésta fluyó sobre el agua e inmediatamente apareció un ser humano andrógino. Primero moldeó esa gota como un cuerpo femenino. Después, usando el cuerpo, lo moldeó a semejanza de la madre que había aparecido y lo terminó en 12 meses. Se produjo un ser humano andrógino, al que los griegos llaman hermafroditas y a cuya madre los hebreos llaman Eva de la vida, Zoe, es decir, la instructora femenina de la vida. Su descendencia es la criatura que es Señor. Después, las autoridades la llamaron bestia, para que pudiera extraviar a sus criaturas modeladas. La interpretación de la bestia es el instructor, pues se descubrió que era el más sabio de todos los seres. Ahora bien, Eva es la primera virgen, la que dio a luz a su primer hijo sin marido. Fue ella quien sirvió como partera. Por esta razón se le atribuye haber dicho: soy yo quien soy la parte de mi madre, y soy yo quien soy la madre. Soy yo la esposa, soy yo la virgen. Soy yo la que estoy embarazada, soy yo la que soy la partera. Soy yo quien consuela los dolores del parto. Mi marido me dio a luz y yo soy su madre, y él es mi padre y mi Señor. Él es mi fuerza. Lo que desea, lo dice con razón. Estoy en proceso de llegar a ser. Sin embargo, he tenido a un hombre como Señor. Ahora bien, mediante la voluntad, estas almas que iban a entrar en las formas modeladas de las autoridades se manifestaron a Sabaoth y a su Cristo. Y respecto a ellas, la santa voz dijo: multiplíquense y mejoren, sean señores de todas las criaturas. Y fueron ellas quienes fueron tomadas cautivas, según sus destinos, por el Padre primordial. Y así quedaron encerradas en las prisiones de las formas modeladas hasta la consumación de los tiempos. En ese momento, el Padre primordial expresó su opinión sobre el hombre a quienes lo acompañaban. Luego, cada uno de ellos depositó su esperma en el ombligo de la tierra. Desde ese día, los 7 gobernantes han modelado al hombre con un cuerpo semejante al suyo, pero a semejanza del hombre que se les había aparecido. Su modelado se realizó por partes, una a una, y su líder modeló el cerebro y el sistema nervioso. Después apareció como anterior a él. Se convirtió en un hombre dotado de alma, y fue llamado Adán, es decir, Padre, según el nombre del que existió antes que él. Y cuando acabaron con Adán, lo abandonó como un vaso inanimado, pues había tomado forma como un aborto, pues no había espíritu en él. Con respecto a esto, cuando el gobernante supremo recordó el dicho de Pistis, temió que el hombre verdadero entrara en su forma modelada y se convirtiera en su señor. Por esta razón, dejó su forma modelada 40 días sin alma, y se retiró y la abandonó. Ahora bien, en el 40º día, Sofía Zoe infundió su aliento en Adán, quien no tenía alma. Este comenzó a moverse por el suelo, y no podía ponerse de pie. Entonces, cuando llegaron los 7 gobernantes, lo vieron y se conmovieron profundamente. Se acercaron y lo apresaron. Y él, es decir, el gobernante principal, le preguntó al aliento dentro de él: ¿quién eres? ¿Y de dónde has venido? Este respondió: he venido de la fuerza del hombre para destruir tu obra. Al oírlo, lo glorificaron, pues les había dado un respiro del miedo y la ansiedad en que se encontraban. Entonces llamaron a ese día descanso, pues habían descansado del trabajo. Y cuando vieron que Adán podía ponerse de pie, se alegraron y lo llevaron al paraíso y se retiraron a sus cielos.
Tras el día de descanso, Sofía envió a su hija Zoé, llamada Eva, como instructora para que hiciera surgir a Adán, quien no tenía alma, para que quienes él engendrara se convirtieran en recipientes de luz. Cuando Eva vio a su homólogo masculino postrado, se compadeció de él y dijo: «Adán, vive, levántate en la tierra». Al instante, su palabra se cumplió. Pues Adán, al levantarse, abrió repentinamente los ojos. Al verla, dijo: «Serás llamada madre de los vivientes, porque eres tú quien me has dado la vida». Entonces las autoridades fueron informadas de que su forma modelada estaba viva y había resucitado, y se sintieron profundamente perturbadas. Enviaron 7 arcángeles para ver qué había sucedido. Fueron a Adán. Al ver a Eva hablándole, se dijeron unos a otros: «¿Qué clase de mujer luminosa es? Pues se asemeja a la imagen que se nos apareció en la luz. Ahora vengan, tomémosla y echemos su semilla en ella, para que cuando se contamine no pueda ascender a su luz. Más bien, quienes ella dé a luz estarán bajo nuestro cuidado. Pero no se lo digamos a Adán, pues él no es uno de nosotros. Más bien, infundamos en él un sueño profundo. Y en su sueño, instruyéndole en el sentido de que ella salió de su costilla, para que su esposa obedezca y él pueda ser señor de ella». Entonces Eva, siendo una fuerza, se rió de su decisión. Les puso niebla en los ojos y en secreto dejó su imagen con Adán. Entró en el árbol del conocimiento y permaneció allí. La persiguieron, y ella les reveló que había entrado en el árbol y se había convertido en un árbol. Entonces, presas de un gran temor, las criaturas ciegas huyeron. Después, al recuperarse del aturdimiento, llegaron a Adán, y al ver la semejanza de esta mujer con él, se perturbaron profundamente, pensando que ella era la verdadera Eva, y actuaron precipitadamente. Se acercaron a ella, la agarraron y derramaron su semilla sobre ella. Hicieron esto con maldad, profanando no solo de forma natural, sino también de forma repugnante, profanando primero el sello de su voz que les había hablado, diciendo: «¿Qué es lo que existe ante ustedes?», y con la intención de profanar a quienes, en la consumación de los tiempos, afirmaran haber nacido del hombre verdadero mediante la expresión verbal, y erraron sin saber que era su propio cuerpo lo que habían profanado. Era la semejanza, lo que las autoridades y sus ángeles profanaron en todos los sentidos. Primero quedó embarazada de Abel, del primer gobernante, y fue por las 7 autoridades y sus ángeles que dio a luz a los demás hijos. Y todo esto sucedió según la previsión del progenitor original, para que la primera madre pudiera llevar en su interior cada semilla, mezclándose y adaptándose al destino del universo y sus configuraciones. Y a la justicia, un plan preestablecido se llevó a cabo con respecto a Eva, para que las formas modeladas de las autoridades se convirtieran en recintos de la luz, tras lo cual ésta los condenaría a través de sus formas modeladas. Ahora bien, el primer Adán, Adán de luz, está dotado de espíritu y apareció el primer día. El segundo Adán, dotado de alma, apareció el 6º día, llamado Afrodita. El tercer Adán es una criatura de la tierra, es decir, el hombre de la ley, y apareció el 8º día, la tranquilidad de la pobreza, llamado el día del sol, domingo. Y la progenie del Adán terrenal se multiplicó y se completó, y produjo en sí misma toda clase de información científica del Adán dotado de alma. Pero todos vivían en la ignorancia. A continuación, permítanme decir que, una vez que los gobernantes lo vieron, a él y a la criatura femenina que lo acompañaba a errar, ignorantemente como bestias, se alegraron mucho. Al saber que el hombre inmortal no los descuidaría, sino que incluso tendrían que temer a la criatura femenina convertida en árbol, se perturbaron y dijeron: «Quizás este sea el hombre verdadero, este ser que nos ha envuelto en la niebla y nos ha enseñado que la que estaba contaminada es como él, y así seremos conquistados». Entonces los 7 juntos hicieron planes. Se acercaron tímidamente a Adán y Eva y le dijeron: «El fruto de todos los árboles creados para ustedes en el paraíso será consumido.
Pero en cuanto al árbol del conocimiento, tengan cuidado y no coman de él. Si comen, morirán. Tras infundirles gran temor, se retiraron ante sus autoridades. Entonces llegó la más sabia de todas las criaturas, llamada Bestia. Y al ver la semejanza de su madre Eva, le dijo: ¿Qué te dijo Dios? Fue: no comas del árbol del conocimiento. Ella respondió: no solo te dijo no comas de él, sino no lo toques o morirás. Él le dijo: no temas, en la muerte no morirás, porque él sabe que cuando comas de él, tu intelecto se volverá sobrio y llegarás a ser como dioses, reconociendo la diferencia entre los hombres malos y los buenos. De hecho, fue por celos que te dijo esto, para que no comieras de él. Eva confió en las palabras del instructor. Contempló el árbol y vio que era hermoso y apetitoso y le gustó. Tomó de su fruto y comió. Y también le dio un poco a su esposo, y él también comió. Entonces su intelecto se abrió, porque cuando comieron, la luz del conocimiento brilló sobre ellos. Cuando se vistieron de vergüenza, supieron que estaban desnudos de conocimiento. Cuando se volvieron sobrios, vieron que estaban desnudos y se enamoraron el uno del otro. Cuando vieron que quienes los habían modelado tenían forma de bestias, los aborrecieron. Eran muy conscientes. Entonces, cuando los gobernantes supieron que habían quebrantado sus mandamientos, entraron al paraíso y se acercaron a Adán y Eva con un terremoto y grandes amenazas para ver el efecto de la ayuda. Entonces, Adán y Eva temblaron profundamente y se escondieron bajo los árboles del paraíso. Entonces los gobernantes, sin saber dónde estaban, preguntaron: Adán, ¿dónde estás? Él respondió: estoy aquí porque por miedo a ti me escondí avergonzado. Y ellos, sin saberlo, le preguntaron: ¿quién te habló de la vergüenza con la que te vestiste? A menos que hayas comido de ese árbol. Él respondió: la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Entonces le preguntaron a esta última: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: es el instructor quien me instó y yo comí. Entonces los gobernantes se acercaron al instructor. Sus ojos se nublaron por su culpa y no pudieron hacerle nada. Lo maldijeron, pues eran impotentes. Después se acercaron a la mujer y la maldijeron a ella y a su descendencia. Después de la mujer maldijeron a Adán y a la tierra por su culpa y a las cosechas. Y maldijeron todo lo que habían creado. No tienen bendición. El bien no puede surgir del mal. Desde ese día, las autoridades supieron que realmente había algo más poderoso que ellas. Solo reconocieron que sus mandamientos no se habían cumplido. Grandes celos se infundieron en el mundo solo por el hombre inmortal. Ahora bien, cuando los gobernantes vieron que su Adán había alcanzado un estado de conocimiento extraño, quisieron ponerlo a prueba y reunieron a todos los animales domésticos, las bestias salvajes de la tierra y las aves del cielo, y se los llevaron a Adán para ver cómo los llamaría. Cuando los vio, les puso nombre a sus criaturas. Se preocuparon porque Adán se había recuperado de todas las pruebas. Se reunieron e hicieron planes y dijeron: miren a Adán, ha llegado a ser como uno de nosotros, de modo que conoce la diferencia entre la luz y la oscuridad. Ahora quizás sea engañado, como en el caso del árbol del conocimiento, y también venga al árbol de la vida y coma de él, y se vuelva inmortal, y se convierta en Señor, y nos desprecie y desdeñe a nosotros y a toda nuestra gloria. Entonces nos denunciará junto con nuestro universo. Vamos, expulsémoslo del paraíso, a la tierra de la que fue tomado, para que de ahora en adelante no pueda reconocer nada mejor que nosotros. Y así expulsaron a Adán del paraíso junto con su esposa. Y esta acción que habían realizado no les bastó. Más bien tuvieron miedo, entraron en el árbol de la vida y lo rodearon de cosas grandes y temibles, criaturas vivientes de fuego llamadas querubines, y pusieron una espada llameante en medio de ellos, que giraba temible en todo momento, para que ningún ser terrenal pudiera entrar jamás en ese lugar. Entonces, como los gobernantes envidiaban a Adán, quisieron reducir la duración de sus vidas, es decir, la de Adán y Eva.
Sin embargo, no pudieron debido al destino, que había sido fijado desde el principio, pues a cada uno se le había asignado una vida de 1000 años, según el curso de los cuerpos luminosos. Pero aunque los gobernantes no pudieron hacerlo, cada uno de los malhechores les quitó 10 años, y toda esta vida restante ascendió a 930 años, y estos años transcurren en dolor, debilidad y distracción maligna. Y así ha sido la vida desde ese día hasta la consumación de los tiempos. Así, cuando Sofía Zoe vio que los gobernantes de las tinieblas habían maldecido a sus semejantes, se indignó. Y descendiendo del primer cielo con todo su poder, expulsó a esos gobernantes de sus cielos y los arrojó al mundo pecaminoso, para que allí moraran, en forma de espíritus malignos, demonios sobre la tierra. Para que en su mundo pudiera pasar los 1000 años en el paraíso, una criatura viviente dotada de alma llamada Fénix se mata y resucita como testigo del juicio contra ellos, por haber perjudicado a Adán y a su generación, hasta la consumación de los tiempos. Hay 3 hombres, y también sus descendientes, hasta la consumación del mundo: el dotado de espíritu de eternidad, el dotado de alma y el terrenal. Asimismo, los 3 fénix en el paraíso, el primero es inmortal, el segundo vive 1000 años. En cuanto al tercero, está escrito en el libro sagrado que se consume. Así también, hay 3 bautismos. El primero es espiritual, el segundo es de fuego y el tercero es de agua. Así como el fénix aparece como testigo de los ángeles, así es el caso del hidri de agua en Egipto, que ha sido testigo para quienes descendían al bautismo de un hombre verdadero. Los 2 toros de Egipto poseen un misterio: el sol y la luna, siendo testigos de Sabaoth, a saber, que sobre ellos Sofía recibió el universo. Desde el día en que hizo el sol y la luna, puso un sello sobre su cielo, hasta la eternidad. Y el gusano que ha nacido del fénix también es un ser humano. Está escrito Salmo 91:3 de Elixishis. Al respecto, el justo florecerá como el fénix. Y el fénix aparece primero en estado vivo, muere y resucita, siendo una señal de lo que se ha hecho evidente en la consumación de los tiempos. Pues solo en Egipto donde aparecieron estas grandes señales, en ningún otro lugar, como indicación de que es como el paraíso de Dios. Volvamos a los gobernantes antes mencionados para ofrecerles una explicación. Ahora bien, cuando los 7 gobernantes fueron arrojados de los cielos a la tierra, se crearon numerosos ángeles demoníacos para que les sirvieran. Y estos instruyeron a la humanidad en diversas clases de errores: magia, pociones, adoración de ídolos, derramamiento de sangre, altares, templos, sacrificios y libaciones a todos los espíritus de la tierra, teniendo como compañero a su destino, quien surgió por la concordia entre los dioses de la injusticia y la justicia. Y así, cuando el mundo llegó a existir, erró distraídamente en todo momento, pues todos los hombres sobre la tierra adoraron a los espíritus, demonios. Desde la creación hasta la consumación, tanto los ángeles de la justicia como los hombres de la iniquidad. Así, el mundo llegó a existir en la distracción, la ignorancia y el estupor. Todos erraron hasta la aparición del hombre verdadero. Con esto basta. Ahora procederemos a considerar nuestro mundo para poder completar con precisión la descripción de su estructura y gestión. Entonces se hará evidente cómo se descubrió la creencia en el reino invisible, evidente desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Llego pues a los puntos principales referentes al hombre inmortal. Hablaré de todos los seres que le pertenecen, explicando cómo llegan a estar aquí. Cuando una multitud de seres humanos surgió, a través de la paternidad de Adán, quien fue creado a partir de la materia, y cuando el mundo ya estaba completo, los gobernantes lo dominaron, es decir, lo mantuvieron sujeto a la ignorancia. ¿Por qué razón? Por la siguiente: dado que el Padre Inmortal sabe que una deficiencia de verdad surgió entre los reinos eternos y su universo, cuando quiso reducir a la nada a los gobernantes de la perdición mediante las criaturas que habían modelado.
envió sus semejanzas al mundo de la perdición, es decir, los benditos y pequeños espíritus inocentes. No son ajenos al conocimiento, pues todo conocimiento reside en un ángel que apareció ante ellos. Él no carece de poder en compañía del Padre, y Él les dio el conocimiento. Siempre que aparecen en el mundo de la perdición, inmediatamente y ante todo revelan el modelo de la imperecibilidad como una condenación de los gobernantes y sus fuerzas. Así, cuando los seres benditos aparecieron en formas modeladas por las autoridades, fueron envidiados, y por envidia las autoridades mezclaron su semilla con ellos, con la esperanza de contaminarlos. No pudieron. Entonces, cuando los seres benditos aparecieron en forma luminosa, lo hicieron de diversas maneras, y cada uno de ellos, comenzando en su tierra, reveló su tipo de conocimiento a la iglesia visible, constituida por las formas modeladas de la perdición. Se descubrió que esta, es decir, la iglesia, contenía todo tipo de semilla, debido a la semilla de las autoridades que se había mezclado con ella. Entonces el Salvador creó de todos ellos, y sus espíritus son manifiestamente superiores, benditos y de elección variable, y también creó a muchos otros seres que no tienen rey y son superiores a todos los que los precedieron. En consecuencia existen 4 razas. 3 pertenecen a los reyes del 8º cielo, pero la 4ª raza es apóstata y perfecta, siendo la más alta de todas, porque estos entrarán en el lugar sagrado de su Padre, y alcanzarán reposo en la quietud, gloria eterna e inefable y alegría sin fin. Además, son reyes dentro del dominio mortal, pues son inmortales. Condenarán a los dioses del caos y sus fuerzas. Ahora bien, la palabra superior a todos los seres fue enviada solo con este propósito: proclamar lo desconocido. Dijo: no hay nada oculto que no sea evidente, y lo que no se ha reconocido se reconocerá. Y estos fueron enviados para dar a conocer lo oculto, y a las 7 autoridades del caos y su impiedad, y así fueron condenados a muerte. Así, cuando todo lo perfecto apareció en las formas modeladas por los gobernantes, y cuando revelaron la verdad incomparable, avergonzaron toda la sabiduría de los dioses, y su destino resultó ser una condenación, y su fuerza se agotó. Su señorío se disolvió, su previsión se convirtió en vacuidad junto con su gloria. Antes de la consumación de la era, todo el lugar se estremecerá con gran estruendo. Entonces los gobernantes estarán tristes, su muerte. Los ángeles lamentarán por su humanidad, y los demonios llorarán por sus estaciones, y su humanidad gemirá y gritará por su muerte. Entonces comenzará la era, y serán perturbados. Sus reyes se embriagarán con la espada de fuego, y librarán guerras entre sí, de modo que la tierra se emborrachará con derramamiento de sangre, y los mares se verán perturbados por esas guerras. Entonces el sol se oscurecerá, y la luna hará cesar su luz. Las estrellas del cielo cancelarán sus circuitos, y un gran trueno surgirá de una gran fuerza que está por encima de todas las fuerzas del caos, donde se encuentra el firmamento de la mujer. Habiendo creado el primer producto, ella desechará el sabio fuego de la inteligencia y se revestirá de ira insensata. Entonces perseguirá a los dioses del caos, a quienes creó junto con el Padre primordial. Los arrojará al abismo. Serán exterminados por su maldad, porque llegarán a ser como volcanes y se consumirán unos a otros hasta perecer a manos del Padre primordial. Cuando éste los haya destruido, se volverá contra sí mismo y se destruirá hasta dejar de existir. Y sus cielos caerán uno sobre otro, y sus fuerzas serán consumidas por el fuego. Sus reinos eternos también serán trastornados, y su cielo caerá y se partirá en 2. Su caerá sobre los que lo sostienen. Caerán al abismo, y el abismo se trastornará. La luz, la oscuridad y la aniquilará. Será como algo que nunca ha existido, y el producto del cual la oscuridad fue posterior se disolverá, y la deficiencia será arrancada de raíz y arrojada a la oscuridad. Y la luz se retirará hasta su raíz, y la gloria del ingénito aparecerá, y llenará todo el reino eterno.
Cuando la profecía y el relato de los que son reyes se conozcan y se cumplan por aquellos llamados perfectos, quienes en contraste no han alcanzado la perfección, en el Padre ingenuo recibirán su gloria, en sus reinos y en los reinos de los inmortales. Pero nunca entrarán en el reino sin rey, pues cada uno debe regresar al lugar de donde vino. De hecho, por sus actos y su conocimiento, cada persona dará a conocer su naturaleza. Fin. Hemos leído juntos sobre el origen del mundo. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kevdelsis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.